buenos días, ¿cómo están? Ya es martes 10 de marzo. Qué rápido se está yendo este año verdaderamente y bueno, con todas las cosas que están pasando en México y en el mundo, pues completamente eh, patas para arriba el mundo en el que estamos viviendo. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, así que pues es en donde tenemos que estar. Todas las cosas que pasaron hace algunos días en México, todas las cosas que están pasando en el mundo, la verdad es que, wow, este, está difícil, ¿no? Seguramente económicamente para muchos de ustedes, está siendo todo un reto. Entonces, bueno, pues arriba y adelante, no hay de otra. Déjenme saludar a la gente que se está conectando. Iván Meigón, ¿cómo estás? Armida, qué gusto que estés aquí conectada. Espero alguna de tus preguntas hoy, por favor. Elvis Salazar, la Talita, Pepe Telles, eh, Raquel Ríos, Ana Pao, Gaby Núñez, ¿cómo estás, Gaby? Buenos días. Alevans 20, Adriana GC, Laura Franco, muchísimas gracias por conectarse. Cada vez somos más y te recuerdo que Chichi Talks es un espacio tuyo y mío para hablar de las cosas que no se hablan normalmente en consulta o de las cosas que no les gusta hablar a mis colegas médicos o a ustedes pacientes, pero que levantan muchísimas dudas, muchísima ansiedad, muchísima angustia. Este es un espacio, es un canal para información, no es un canal para dar consulta, es educativo e informativo y no es un canal para dar consulta. Vamos a resolver la mayoría de las dudas que se presenten de forma general, pero si quieres saber acerca de tu caso, pues este no es el canal adecuado. Entonces, te recuerdo, hacemos consulta presencial, hacemos consulta en línea y siempre estamos dispuestos a darte nuestra mejor opinión. Yo soy especialista en cáncer de mama. Por ahí anduvo circulando un video de inteligencia artificial que usaba mi imagen y mi voz, que es lo peor, para decir que era yo urólogo y para vender unos productos urológicos que en mi vida he tenido nada que ver. Ten mucho cuidado con la inteligencia artificial porque de verdad está bien difícil, ¿no? Pero bueno, si les parece, entremos en tema y hoy vamos a hablar de el gozo de practicar medicina, de medicina con corazón, porque cada vez más veo prácticas médicas cuyo único interés es económico, cuyo único interés es el ego, es alimentar el ego de las personas que la practican y la verdad es que cada vez más me doy cuenta de que se ha perdido mucho el humanismo en la práctica de la medicina y la verdad es que yo empecé mi práctica médica con un gusto verdadero por ejercer la medicina, por hacer la diferencia en la vida de las personas, y hoy en día veo que las cosas han cambiado. Tradicionalmente la medicina era un ámbito humanista, tecnológico y científico. A mediados del siglo XX explotó el conocimiento científico y explotó también los recursos, las herramientas tecnológicas que tenemos y poco a poco se fue perdiendo el humanismo, pero la esencia de la práctica médica es humanismo. Entonces no normalicemos la violencia de la práctica médica, ¿no? Muchísimos pacientes entran aquí al consultorio diciendo, doctor, me va a regañar, o todas las llamadas en mi celular, todas empiezan con disculpa que te moleste, y la verdad es que eso me parece
tremendo, ¿no? Debería de ser un gozo para el médico y un acompañamiento para el paciente en donde se sienta resguardado, se sienta cuidado, se sienta muy apapachado, ¿no? Vamos a hacer un poquito de etimologías. Corazón en latín se dice cordis. Esto fue aporte de Pepe Telles, que es uno de los encargados de mis redes sociales, y que te mando un gran abrazo, Pepe. Cordis significa corazón y viene del latín. Entonces todo lo que sea cordial, recordar, todo eso es con relación a los sentimientos y al corazón, ¿de acuerdo? Entonces el primer punto que quiero decir es que es importante que haya esta calidez, esta empatía en médicos que se van a encargar de tus problemas, sobre todo si son problemas serios, como me dedico yo a problemas de mama serios. Tiene que haber una empatía, tiene que haber una complicidad entre el paciente y el médico. La calidez en la práctica médica habla muchísimo de la empatía, el respeto, la comunicación efectiva y sobre todo el cuidado centrado en los pacientes. Les recuerdo, siempre lo digo, todos vamos a ser pacientes eventualmente, todos, médicos, pacientes, ingenieros, arquitectos, licenciados, abogados, todos vamos a ser pacientes. Entonces yo digo que todos deberíamos de trabajar para esto, pero como les dije al principio, desafortunadamente hemos normalizado demasiado la violencia. Si un médico no es empático contigo, si un médico no respeta tu persona, tus creencias, tu intimidad, si un médico te habla en un lenguaje que no entiendes, o el cuidado no está centrado en tu bienestar, sino en algún otro tipo de motivador, la verdad es que sal corriendo de ahí. Dejemos de, por favor, dejemos de normalizar la violencia que tanto vemos el día de hoy. Entonces siempre busca. Afortunadamente habemos muchos médicos que encontramos mucho gozo en la práctica de la medicina y que tenemos esta calidez, esta empatía, este respeto, esta comunicación efectiva, y somos muchos. Busca a alguien que sea de esas características. Si alguien no es de esas características, créeme, va a ser una lucha constante en donde, pues, a fin de cuentas nadie va a ganar. No gana absolutamente nadie. Entonces, siempre busca ese humanismo. Pero también, aparte del humanismo, porque hay gente que es muy linda, muy humana, pero que no está capacitada para resolver nuestros problemas, también tiene que haber, junto con la calidez, una calidad en la atención médica. Para eso necesitas un médico que esté preparado, actualizado, que esté en el límite del conocimiento de la práctica médica, que asista a congresos, que esté estudiando, que esté pendiente de lo nuevo que hay en su especialidad y siempre te lo ofrezca, porque si no se queda atrás. Hay una cosa bien frecuente que yo veo en el gremio oncológico, y es oncólogos todólogos, con todo el respeto que me merecen. Yo no tengo esa capacidad, pero creo que nadie la tiene. Creo que si buscas a alguien que sea especialista en lo que tú necesitas cuando hablamos de un problema serio, pues es la mejor participación que puedes tener. Obviamente, si hay confianza, si hay empatía, si hay respeto, pues eso te va a abrir el camino para que siempre aclares tus dudas, para que entiendas perfectamente qué te está pasando. El gozo de practicar la medicina se ve en los ojos de alguien, se ve en sus palabras, se
se hace presente muy fácil. Lo único que tienes que hacer es hacerle caso a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones, porque eso permea inmediatamente. Cuando ves a alguien que está haciendo las cosas porque no le queda de otra, porque es lo que aprendió y pues ya ni modo, ahora sí que hay que hacerlo. Muchísimos médicos de institución, muchísimos médicos en la práctica privada son groseros, son irrespetuosos, son faltos de tacto, sobre todo si se dedican a cosas importantes, ¿no? Un cardiólogo, no me refiero a importantes en cuanto a que las cosas que comprometan tu vida no sean importantes, me refiero a cosas que puedan llegar a comprometer tu vida, ¿no? Siempre hay que ver qué es lo que el paciente quiere y necesita. Hay un estudio bien interesante en donde el tiempo promedio en el que el médico interrumpe al paciente cuando le dice, a ver, platíqueme qué es lo que le puedo ayudar o en qué le puedo servir, a los 15 segundos interrumpe el médico al paciente, y quizá el paciente lo que necesita es hablar, quizá es lo que necesita es comunicarse y que lo escuchen. Entonces si eres médico, deja que tu paciente hable, y si eres paciente y tu médico no te deja hablar, quizá no sea la persona que sea la indicada para encargarse de tu caso. Siempre es importante enfatizar la conexión que haya con los pacientes. Yo el único requisito que pido, bueno, obviamente pacientes ya tratados, tuvimos una queja en internet la semana pasada, pues son pacientes que ya están tratados, independientemente de que yo haga, diga o lo que sea, pues es muy difícil un paciente ya tratado, porque pues ya no se puede echar el tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, el único requisito que yo pido para que yo sea médico de un paciente o un paciente sea mi paciente es que haya un vínculo de confianza. Si no hay confianza, no hay nada. Y está bien si por alguna razón yo o algún médico no te genera confianza, está perfecto, pero cámbiate con alguien que sí te genere esa confianza, esa conexión, esa complicidad de la que hablaba al iniciar la plática, ¿no? Tradicionalmente los que estudiábamos medicina era por una vocación profunda para ejercer la medicina y para tocar la vida de los pacientes, y cada vez se ha perdido mucho más esto en la práctica médica, y la verdad es que es algo que hace muchísima falta. Ustedes no saben la cantidad de pacientes que cuando les doy un diagnóstico, cuando les doy alguna información, me preguntan de verdad con mucha curiosidad y con curiosidad genuina, ¿seguro? ¿No? Eso significa que han tenido malas experiencias, malos diagnósticos o malos tratamientos en algún tiempo del pasado. Ellos o algún ser querido, no necesariamente ellos. Entonces, cuando alguien te pregunta, seguro estamos pagando justos por pecadores, ¿no? Porque alguien no se encargó de dar esa confianza. Sí, tienes que preguntarle a tu médico si está seguro de su diagnóstico, de sus aseveraciones, pues quizá no existe este vínculo de confianza, esta complicidad de la que estamos hablando normalmente, ¿no? Básicamente les voy a platicar algunas historias que he tenido, con las que he sido bendecido durante 30 años de ejercer medicina, que cuando yo empecé mi práctica profesional, pues nadie me pelaba, ¿no? Nadie creía que fuera yo la persona que decía que estaba preparada, etcétera, etcétera. Y me abrió las puertas la beneficencia del Hospital ABC, y me abrió las puertas la Fundación CIMA, que
tenía muy poquito de haber empezado y de esa manera pues me integré a las filas tanto de la beneficencia del Hospital ABC como a las filas de Fundación Silva. Y si te preguntas, ¿el ABC tiene beneficencia? Sí, que en aquel entonces funcionaba maravillosamente. Teníamos una cartera de pacientes bien importante y además, si ustedes viven en la Ciudad de México, sabrán que el ABC está localizado en una zona económico-cultural media baja, entonces sí hay mucha necesidad por allá, ¿no? Pero bueno, el chiste es que un día atendimos a una persona mayor, una señora ya grande, que verdaderamente de las personas más pobres que he conocido en mi vida, pero en agradecimiento ella me hizo con sus propias manos, me hizo unos muéganos, y esos, créanme, han sido los muéganos más deliciosos que me he comido en mi vida, porque ella fue su manera de agradecerme y ella fue su manera de decirme que estábamos en esa complicidad. Afortunadamente vivió muchos años después, no murió por la enfermedad que le diagnosticamos en aquel entonces, murió después de alguna otra condición, pero siempre hubo ese agradecimiento en su corazón y en el mío por el hecho de haberme permitido ser parte de su vida y ser parte de su recuperación, de su sanación, etc. Y creo que eso es lo más importante. Hoy las escuelas de medicina están haciendo mucho énfasis en la medicina basada en evidencia, en lo que se debe de hacer, en las prácticas médicas autorizadas y no autorizadas, y desafortunadamente se ha perdido mucho esta parte de enseñar humanismo, enseñar valores a los chicos que en un futuro van a estar curando gente, ¿no? Y creo que eso es importante. Creo que saber anatomía es muy importante. Creo que las materias académicas de la medicina son muy importantes que las sepas, pero también hay algo más que no es académico, no es científico, no es racional, y es la relación que llevas con tu paciente. Si eres médico, pregúntate qué es lo que te hace sentir satisfecho con la práctica de la medicina y síguelo haciendo o hazlo cada vez más. Si eres paciente, contéstame una pregunta: ¿qué significa para ti hacer medicina de corazón o con corazón? Y nuevamente, si eres médico, ¿cómo puedes incorporar la calidez y la calidad en tu práctica diaria de tal manera que puedan ser satisfactorios tanto para ti y tu familia como para tu paciente y su familia? Hay un libro espectacular de Atul Gawande, se escribe Atul, así como suena, como atún, pero con L de Luis al final, y Gawande es con G, A-W-A-N-D-E, que se llama El arte de la medicina. Si tienes oportunidad de conseguirlo y leerlo, de verdad, léelo, es una joya que vale la pena escribir, pero sobre todo busca recursos para que el tratamiento tuyo y de tus seres queridos sea con alguien muy humano, muy participativo en las cuestiones de las relaciones interpersonales y no solo en el resultado médico. Siempre digo que hay dos tipos de salud: la salud física y la salud emocional. Si no atacamos las dos de una, estamos haciendo una mala medicina. Yo sigo conservando ese gusto por ejercer la medicina, sigo conservando ese placer de tocar la vida de mis pacientes y de sus familias. Hemos hecho una cultura aquí en MBC muy de pacientes sanos, de liderar, de dirigir hacia un camino de salud a nuestros pacientes, y esas pues es muy poco lo que hacemos desde el punto de vista de lo que estamos platicando,
pero las pacientes que llegan aquí con un diagnóstico de cáncer de mama, de verdad hacemos unas cosas padrísimas, increíbles, y algo que verdaderamente nos hace dormir en paz y tranquilos en la noche. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a contestar algunas de las preguntas que están llegando por el chat para que estemos en tiempo. Acuérdense que Chichi Talks dura media hora porque es el tiempo que yo les robo a ustedes, porque sé que es media mañana, todo el mundo tiene ocupaciones. Entonces, bueno, Vania Calvillo dice que va a venir a consulta. Muchísimas gracias, Vania, me da muchísimo gusto, me dará muchísimo gusto saludarte. Desde Facebook, Oli Reyes, buen día, doctor, saludos desde Nueva York, me encanta tu espacio, no me perdemos a cuidar. Muchísimas gracias por conectarse. Este espacio existe por ustedes, no por mí. Damayanti Esquivel dice: solo alguien con grandes valores de educación y más allá del profesionalismo, ser un gran ser humano al escuchar al paciente sobre sus emociones, que son también la base de todo eso. Es bien cierto. Siempre yo tenía un maestro hace muchos años que me decía que el paciente viene a consulta por una cuestión real y una aparente, y que la que siempre nos manifiesta es la aparente, pero que si tú no te tomas el tiempo para descubrir cuál es la real, ese paciente pues no va a recibir todo el beneficio de tus cuidados, ¿no? Muchísimas gracias por tus comentarios, Dayamanti. La Talita dice: después de un tratamiento tan importante y largo como el cáncer de mama, se crea un vínculo con tu médico. Yo transité por 5 oncólogos hasta que llegó el que me dio confianza y fue quien me sacó adelante. Te felicito. Eso es lo que tenemos que hacer en oncología, chicas, chicos. No hay prisas. Siempre tomarte el tiempo para definir quién es el equipo que va a encargarse de tu caso. Es bien importante. Las prisas son tu peor enemigo en este negocio. Guadalupe González de Ramos dice: buenos días, gracias por toda la información, soy sobreviviente de hace 10 años, te felicito, Lupita, qué buena onda oír o leer estas historias. María Ruiz: muy bueno es que el médico tome todo un tiempo con su paciente, a veces lo atiende a uno como si llevara prisa. Gracias por educarnos y por su tiempo. Si alguien te atiende como si lleva prisa, es alguien que quizá no debería de hacerse cargo de tu caso. ¿Cómo se solicita Laura Franco 800 dice: ¿cómo se solicita una mastografía por impedancia? Tengo dificultad en encontrar laboratorio que la haga en el sur del país. Tuve carcinoma ductal in situ y quisiera complementar la mastografía. Vivo en US, me imagino que es Estados Unidos. Pues no te sé decir. Habemos pocas instituciones que damos ese servicio, pero pues yo creo que si le sigues buscando, pues vas a encontrar a alguien, y si no, en una vueltecita que te por México, nosotros con mucho gusto te atendemos. Adriana GC, muchísimas gracias. Dice: siempre empírico y profesional. Espero que hayas querido decir empático, porque empírico significa aquel que hace las cosas con base en su experiencia. Ana Pau dice: ¿en qué fase del periodo se recomienda realizar un ultrasonido? Realmente no afecta la etapa del periodo, pero cuando está cerca tu periodo menstrual, hay muchas mujeres que tienen dolor, entonces pues en esos días preferimos no realizarlo. Esto es unos 7 a 10 días antes de que tengas tu sangrado menstrual. Una vez que tengas tu sangrado menstrual, podemos hacer los estudios con la mayor comodidad para ti. Silcar 04 dice: buenos días, doctor. Si se tuvo un tumor filodes, ¿puede volver a aparecer nuevamente? Sí, la respuesta categórica es sí. Te lo contesto de una forma que lo vamos a entender todos muy bien. Si me caí de las escaleras y me rompí una pierna, no estoy vacunado para volverme a caer de las escaleras y volverme a romper la pierna. Entonces sí puede ser, pero obviamente ahí requieres una vigilancia y un seguimiento muy estricto, ¿no? Adriana GC, muchísimas gracias de verdad por tus palabras. La Talita dice: doctor, tuve CA de mama triple negativo, ¿puedo tomar un suplemento con isoflavonas, raíz de maca, ñame, color negro? Estoy entrando a premenopáusica y no debo tomar terapia de reemplazo hormonal.
He buscado multivitamínicos, gracias. Las isoflavonas de soya tienen, a mí no me gustan, esa es la respuesta, pero creo que la respuesta más importante es la de un nutriólogo funcional. Si no conoces a alguien, te podemos recomendar a la licenciada Anaís Rojí, que es la persona que ve a los pacientes aquí en MBC. Mafer Jiménez dice: buen día, doctor, yo pienso que la medicina con corazón es tratar al paciente con empatía. Es cierto. Muchísimas gracias. Adriana, que se pone empático, sí. Muchísimas gracias. La verdad es que seguramente fue el corrector de estas cosas, ¿no? Pero me dio muchísima risa. Muchísimas gracias por aclarar. Soto DS dice: mi admiración, espero pronto estar en Recenter. Saludos desde Oaxaca. Abrazo hasta allá. María Ruiz desde Facebook: estoy por terminar tamoxifeno por prevención de cáncer de seno. Seguro que no es fácil. No entiendo la pregunta. Los síntomas de la premenopausia, no sé. Si puede ser un poquito más específica, María, te lo agradecería. Y Janet Richard desde Facebook dice: buen día, gracias por tan linda charla. Pregunta: ¿el tamoxifeno puede ocasionar quiste en el ovario? Difícilmente. La respuesta categórica es no, pero siempre que tenemos a pacientes con tamoxifenos hay que vigilarlos desde el punto de vista ultrasonográfico, es decir, con ultrasonidos, para ver, dependiendo de, obviamente, las características de la paciente y de las características del problema que tiene o tuvo. No hay más preguntas, ya estamos en tiempo, así que de verdad que les agradezco que se hayan conectado y les quiero decir que Chichi Talks es un canal informativo y educativo. Para nada tiene la intención de ser un canal de divulgación médica o de consulta médica. Entonces damos consulta a distancia y damos consulta presencial, y en este espacio pretendemos aclarar las dudas generales que despiertan mucha ansiedad y curiosidad en ustedes. Así que les deseo muy bonita semana y nos vemos el martes que entra. Que tengan muy bonito día. Adiós.